Bueno, muy interesante. Ardales es precioso. Esta mañana cuando venía en la carretera he tenido también la vista del pueblo panorámica, que es una maravilla verlo ahí, ese pueblo blanco ahí enclavado, maravilloso también. Pues recibimos ahora a Bartolomé Nieto González, coordinador de la Delegación Municipal de Patrimonio Histórico, director del Museo Municipal de Ronda. Ahora. Bueno, ya está colocado. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Felicitaros por la iniciativa, a todas las instituciones participantes, el Ayuntamiento de Cuevas, al consorcio al GDR, del Guadalteba y a la Sociedad de Planificación por esta acción formativa. Y después de esta visión tan práctica y tan pragmática que ha hecho el compañero Cantalejo, ¿no?, como le conocemos, se nota el pozo, ¿no?, la experiencia y la trayectoria, ¿no? Y la verdad que es una delicia el haberlo podido escuchar. Yo quiero hacer un tema radicalmente diferente y en este sentido he acostumbrado a mi ordenador ahora, ¿eh? Yo quiero hacer un ejercicio de perspectiva y de prospectiva, porque es fundamental en este mundo tan global, tan estructurado, pero a la vez tan desestructurado, tan seguro como inseguro. Hay que tener en cuenta estas perspectivas, qué es lo que está aconteciendo ahora mismo en esta globalidad, para tomar en lo local, dirá Jorge, barbaridad, ¿no? Al final casi lo local y lo global está confundido. Entonces es necesario para cualquier iniciativa de emprendimiento saber dónde estamos, ¿no?, para tomar las decisiones más correctas. Y sobre todo en la actividad turística, que se caracteriza por su transversalidad. Sí, existen cantidad de factores que intervienen y que muchas veces no somos conscientes, pero los factores sociales, económicos, medioambientales, educativos, están en constante, ¿no?, interacción con la actividad turística. Entonces, en este ejercicio de perspectiva y de prospectiva, creo que es importante tener en la cabeza siempre por dónde va este mundo, ¿no? Por dónde va este mundo. Entonces, desde un punto de vista a nivel socio, puesto que tenemos poco tiempo, ruego que me aviséis a la media hora, pues yo me subo a la barra con facilidad. A nivel social y económico, ¿qué perspectivas tenemos? Y que creo que hay que tenerla en cuenta en esta acción local. O hay un hecho evidente y dice, bueno, y digo, esto todo es una reflexión, pero veréis que al final todo va a tener una coherencia, ¿no? O la población mundial va a seguir creciendo y vamos a llegar en nada a los 8.600 millones de personas. Y un porcentaje altísimo, en torno a ese 85, van a vivir en estas que llamamos ahora economía emergente. Estamos hablando ya de países emergentes, Brasil, India, por supuesto China. Esa es una realidad. Pues al final el hecho turístico se produce porque hay gente que se mueve de un sitio a otro. Entonces, tener en cuenta estas cifras importantes, ¿no?, a la hora de cualquier tipo de emprendimiento, aunque sea en Cueva del Becerro, o en Ronda, o en Atajata. Otro elemento a nivel prospectivo es que la población se va a concentrar en los núcleos urbanos. Eso tiene una doble lectura, es decir, concretamente la ONU prevé para el 2050 de que por cada persona que viva en el campo habrá 2 que viva
en la ciudad, en un elemento a tener en cuenta. En el caso, a diferencia de lo que ocurría en los años 60, en el que 2 de cada 3 personas vivían en el campo. Concretamente, el INE prevé que 1 de cada 4 españoles pues, tendrá 65 años de aquí a la nada, ¿no? Habla ya del 2033, si vamos a una población totalmente envejecida. Y aquí hay un punto importante. Al hablar de turismo, yo ya lo tengo claro, hay que hablar del factor y del problemón de la despoblación en estos entornos rurales. El riesgo de despoblación no es que haya riesgo, es que ya es una realidad. Y eso es un problema a la hora de la planificación turística y de la gestión turística de un territorio, de este tipo de territorios como el nuestro. Y con una paradoja. Es decir, en el caso de España, casi el 63% de nuestra superficie está dedicada a la agricultura y a la ganadería. Pero se da la paradoja siguiente con este fenómeno de la despoblación. Es que la mayor parte de este territorio se concentra por muy pocas personas y todo en ese núcleo urbano. El tema de despoblación, digo, es grave porque no podemos entender el turismo desde su imbricación en un territorio. Entonces, en el caso de este territorio amplio, ¿no?, el consorcio de la Serranía de Ronda, los datos empiezan a ser preocupantes. Entonces, un 60% de los titulares de las explotaciones agroganaderas que tenemos tienen ya más de 55 años. Tenemos un 22% menos de explotaciones agroganaderas. Es decir, no hay un relevo generacional a pesar de las subvenciones, ¿no?, y de las políticas públicas de subvención. Entonces, si no hay gente en el campo, no hay paisaje posible. El paisaje es un paisaje, se configura, se transforma en la interacción del hombre en la naturaleza. Entonces, un paisaje de viñedo es la interacción del hombre pues, con esa actividad en concreto. Entonces, difícilmente podemos hablar de paisaje sin gente en el campo. Entonces, la primera reflexión es que después de 30 y tantos años, cuando se crea, por ejemplo, el Parque de Grazalema en el año 85, era lógico que hubiera una actitud de la administración proteccionista. ¿No? Había que proteger los bosques, nuestros recursos naturales. Esto como el valor de la mili, se presupone. Después de 35 años, la protección tiene que ser la de las personas. La de las personas. Pues si no hay personas en el campo, si no hay actividad, surgen otras problemáticas y que van a tener incidencia real en el turismo. Me da mucho coraje el eufemismo de los incendios de sexta generación, que no es otra cosa que la falta de uso y de actividad en nuestros campos. ¿Veis cómo tiene incidencia? Estamos dando unos datos globales, pero al final nos va a llevar a decir. Es dificilísimo en nuestro territorio articular políticas turísticas a largo plazo sin tener el factor de la despoblación. Yo creo que uno de los factores que hay que tener más en cuenta. No, si no hay gente en el campo, ni vas a poder... Claro, siempre nos va a quedar los centros de interpretación, ¿no?, como espacio de lo que no hemos podido, ¿no?, hacer en vida, ¿no?, lo hacemos después de la muerte de la actividad, ¿no? Ya surge el centro de interpretación del pastoreo extensivo, etcétera, etcétera, ¿no? Es una paradoja y una contradicción. Después hay otro tema, siguiendo con estos datos, que al final nos van a influir en la actividad, que el poder económico y geopolítico se va a trasladar, pues está ya trasladado, esto ya no es futuro, sino casi presente, a Oriente y a todo el mundo, ¿no? Entonces, casi
Las ciudades de esta concentración de la población casi van a tener más relevancia ya que los estados. Y os pongo un ejemplo. Y de cómo determina todo este tipo de historia en la actividad turística, porque a su vez en las escalas superiores se toman decisiones. Al final, y se está viendo a nivel, tú analizas ahora mismo Europa, y los que mandan son los lobbies, los grupos de presión, que independientemente del gobierno o del color, son los que toman las decisiones en temas muy importantes que tienen influencia en la actividad turística. Lobbies del comercio, las eléctricas, los mercados financieros, las tecnológicas, etcétera, etcétera. Podemos hablar de lobbies potentes de más de una treintena en este contexto europeo. Otra realidad es la revolución digital, pues evidentemente se acelerará más de lo que se está acelerando, llegando a confundir lo irreal con lo real, y ya lo estamos viendo, ¿no? Bueno, tiene sus ventajas, pero hay que ser consecuente de que tiene también múltiples desventajas. Después, en el ámbito político, la actividad turística también es muy sensible. Tenemos que estar atentos a factores como, y lo estamos viendo ahora mismo, la debilidad del proyecto de construcción europeo puede tener consecuencias no deseadas, ¿no? O la inflación, la crisis energética. Sí, existe una serie de elementos que parece que no, que están muy lejanos, pero que tienen una incidencia en el ámbito local, ¿no? Es decir, en principio, desde este punto de vista social y económico, resumiendo, todo apunta de que el mundo cada vez va a estar más conectado, más descentralizado en lo político, y el poder económico pues, va a estar concentrado en los grandes gigantes empresariales, ¿no? Después, desde un punto de vista ecológico, yo creo que ya manejamos muchísima información en este sentido. Lo que sí es evidente, independiente de cualquier tipo de connotación, es que la presión sobre los recursos naturales está en aumento, va en aumento. Y concretamente, aquí hay un par de datos. La demanda de energía se espera que se incremente más en un 50% y las extracciones de agua en un 40%, ¿no? Pues son problemas que también nos deben hacer reflexionar, ¿no? Y los efectos sobre el entorno y el clima que pueden tener en los destinos turísticos ya los percibimos. Por ejemplo, por primera vez en los datos estadísticos de nuestro turismo, por las condiciones ya acumuladas de veranos calurosos, la irrupción turística de la cornisa cantábrica, Asturias, País Vasco, este verano ha sido histórico en referencia a destinos de latitudes más bajas. Yo he sido uno de los que se ha tirado para Asturias este verano, ¿no? Y concretamente, leyendo un informe reciente del BBVA, bueno, pues se habla de una incidencia de estos cambios de la demanda vinculados a estas situaciones de medioambientales, pues se habla incluso de que podría afectar hasta un 7% menos de turismo estos elementos. Y como estos, hay muchísimos más. No hablemos de estos incendios que he dicho yo, que me da un coraje horroroso de sexta generación, el impacto tan negativo que pueden tener sobre un territorio. Después de 35 años, como decía el amigo Pedro, cuando yo empecé en el ayuntamiento en el año 90, el turismo lo llevaba un concejal, Antonio La Santa, y un servidor. Yo creo que el presupuesto no llegaba ni 1 millón de pesetas, ¿no? Y se gastaba casi todo en Fitur, porque era la moda, ¿no? Era 1 millón de pesetas, más o menos. Estoy hablando del año 90. Entonces, con todos estos
perspectivas y prospectivas que se están dando desde el punto de vista turístico, y tras 30 años ininterrumpidos de crecimiento, de batir récords, uno tras otro, este año casi vamos a rozar en este país los 100 millones de turistas, con una auténtica barbaridad, pues yo creo que en nuestro territorio es el momento de plantearse, ¿no? Si nos mantenemos en esta senda de crecimiento y respondemos solo a las necesidades del sector, o por contra, y yo creo que son complementarios, añadimos dos elementos nuevos. Sí, un modelo que piense en el territorio y en las personas que están en ese territorio. Yo creo que ese es el salto de calidad. Pues si vemos la prensa, yo he caído también en mis responsabilidades cuando he sido gerente de turismo de Ronda, lo fácil es que venden, ¿no? El más. Este año hemos batido el récord, un 10% más que el año anterior. Yo creo que es el momento, en el panorama que se está dibujando, y sobre todo en aquellos municipios que empiezan ahora a desarrollarse turísticamente y se lo plantean añadir ese sector a su economía local, pues que no solo se piense desde la lógica del sector, sino que se piense también de la lógica del territorio y de la ciudadanía. Y ahora vamos a ver también algunos elementos. Eso como los planes de urbanismo. En el año 90 surgían con la lógica inmobiliaria, producción de suelo. Ese modelo hoy día ya no sirve. Si ahora mismo yo tampoco sería incapaz de criticar el plan de urbanismo de Ronda del año 93, porque cada uno es hijo, producto de una época. Es decir, es que en esa época se primaba a los ganaderos con dinero europeo por no tener vacas. Es decir, en vez de levantarse a las 5 de la mañana a ordeñar, te daban una subvención y no tenías que ordeñar vacas. Claro, el planificador, cuando llega a Ronda en el año 90, ¿qué hace? No hay contenido en el campo, suelo de protección integral. Claro, a los 35 años surgen problemas. Es que no vas a tener que ir con el otro porque no... Sí. Entonces, sucintamente, vamos a seguir dando algunos elementos de estos prospectivos y de perspectiva que inciden en la actividad turística. ¿Y qué debilidades, no? Un ejemplo, algunas debilidades que habría que tener en cuenta, por lo menos reflexionar sobre ellas. Sigue existiendo una brecha digital. Estamos más conectados que nunca, con más tecnología que nunca, pero hay brecha digital. Y es muy curiosa en las cifras y los porcentajes, más brechas en el mundo rural que en el mundo urbano, por ejemplo, ¿no? La irrupción de las nuevas plataformas ha pulverizado cualquier modelo turístico anterior. Sí. Los criterios de la promoción antigua pues ya no sirven, porque todo el mundo lleva un teléfono, ¿no? Entonces, eso es una realidad a tenerla en cuenta. También una realidad compleja y que se está viendo es hay una precariedad en las condiciones laborales. Es decir, fíjate la paradoja, estamos hablando de un crecimiento exponencial en los últimos 30 años, generación de empleo espectacular, pero no hay un retorno, ¿no?, a los actores principales de la actividad turística, que son los trabajadores, ¿no?, en sus distintos rangos o categorías, ¿no? Otro problema con que nos encontramos, el tráfico, la escasez de zonas peatonales, áreas de aparcamiento. Tenemos que generar más zonas verdes. Nuestros espacios urbanos están cargados de hormigón. Zonas verdes generosas, por conciencia con el clima y por beneficio y salud del habitante. ¿Qué trabajo cuesta en cualquier proyecto de urbanización la partida residual es para plantar árboles, y lo más barato? Sí, espacios generosos, ¿no? No vamos a entrar porque cada tema esto da para media hora de charla, ¿eh? La accesibilidad. Estamos hablando
que hay en el mundo, el dato de la OMS, 1.500 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Fíjate qué nicho. Por la mayoría de nuestras ciudades hay barreras arquitectónicas por todos los lados. No se calibra el tema de la accesibilidad en su justa medida, ¿no? Cuando puedes tener, es decir, un destino que se especialice en captar ese segmento de personas con movilidad reducida, tiene muchísimo, ¿no?, adelantado respecto a otros, ¿no?, como hecho diferenciador. Otro tema es el tema de la vivienda de uso turístico. Yo no voy a entrar porque es otro debate, pero supera en más del 50% de las plazas hoteleras. Y este también, aunque las competencias son de la comunidad autónoma y también de los ayuntamientos, porque el planeamiento también lo puede posibilitar, yo creo que es un tema que debería trascender de lo arrojadizo de la política y de celebrar sesiones sensatas, porque es un tema que está generando también otro tipo de derivaciones, los precios del alquiler, etc. Lo sabéis, no me voy a extender más, pero son temas a tener en cuenta. Así como la oferta de alojamiento no reglada, es decir, se premia, se fastidia al que lo hace bien y se premia al que lo hace mal. En el momento que tú no actúas sobre el que lo hace mal o el que no aparece, es decir, la oferta ilegal, directamente estás premiando a esa persona, ¿no?, y fastidiando al que procura cumplimentar su fiscalidad, sus tareas administrativas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un tema de conciencia, ¿no? Esto de hoy es una excepción y, te digo, reitero mi enhorabuena, pero detecto que hay pocos recursos educativos comarcales, ¿no?, para los jóvenes que se formen en esta actividad turística tan transversal, donde inciden, como hemos dicho, factores de todo tipo, ¿no?, en la actividad turística. Por supuesto, el tema de este envejecimiento de la población, el dato, y que no hay relevo generacional, el dato es que el 6% de los titulares de explotaciones ganaderas en la serranía, solo el 6% tienen menos de 35 años. Es decir, no es un tema del envejecimiento, sino del relevo, ¿no? Por supuesto, todo lo que sea redoblar los esfuerzos en el mantenimiento, conservación, restauración y difusión del patrimonio va a redundar en el atractivo, porque al final es un mandato constitucional, ¿no?, que todos tengamos el acceso y el disfrute de la contemplación del patrimonio histórico. Y la cueva tiene muchas virtudes, un pueblo que yo conozco muy bien, al que le tengo un cariño muy especial, y la cueva es el nacimiento, la cueva son sus acequias, el agua, la cueva es su molino, la cueva es San Antonio Abad y los pajaritos, Sí, es un pueblo que tiene un montón, su cielo, por supuesto, su horno romano, su villa romana asociada, es decir, un pueblo que tiene unas posibilidades y unos recursos realmente importantes. Otro tema a cuidar mucho es de la contaminación visual. Son difíciles de solventar porque se viene con una inercia de los cableados por fuera, pero todo lo que sea el cableado, las señales en desucio, especies vegetales que son invasoras, inmuebles deteriorados, todo lo que es el concepto de reparación de lo que es la contaminación visual y perceptiva redunda positivamente en lo que es un destino. Después, aquí otro tema importante que es otra inercia. Todos queremos hacer, ¿os acordáis cuando, yo me acuerdo perfectamente, iba a Fitur en el año 91, 92, y cada municipio llevaba su folletito, y eran como planos mudos. Es decir, si tú llevabas Ronda no existía ni Arriate, ni Cueva, no existía nada, ¿no? Era una visión localista, endogámica, ¿no?, de lo que eran los recursos. Y eso era muy curioso, ¿no? En este momento es el momento de construir juntos, ¿no? Entonces la adecuación tecnológica de un destino tiene que llevarse por todos. Es decir, porque es más barato también, ¿no? No se trata de que cada uno tenga su página web, que cada uno tenga su historia, no.
vamos a montar entre todos una potente arquitectura informática, del que nos beneficiemos todos, empresarios, trabajadores, etcétera, etcétera. Otro tema importante, el mal estado de las carreteras, hay una deficiente gestión de datos. Hoy se va a hablar de un tema que es fundamental, el peor dato es el que no existe. La época de tomar decisiones sin datos la hemos visto. Y claro, las posibilidades de meter la pata, o de equivocarte, o de estrellarte, es con datos. Y te puedes equivocar, imagínate, sin datos. Entonces, todo lo que es el manejo de datos, por supuesto. El fomento de la participación y la cohesión. La OMT en su preámbulo, cuando habla del desarrollo turístico, es: no hay desarrollo posible turístico sin planificación. La planificación es fundamental. Y la gestión, por supuesto. Y otro tema que aquí adquiere, y que se están haciendo hoy, tanto el alcalde de Campillo como de Cueva lo ha dicho, pero yo creo que habría que hacer un proyecto estratégico, ¿no?, de vertebración y de estructuración de la oferta y de servicios asociados de toda la industria agroalimentaria, que tiene un poder muy fuerte: los quesos, las mieles, los aceites, ¿no? Son temas que contribuyen al sostenimiento de esta actividad económica agroganadera y que resulta tan atractiva para los movimientos turísticos. ¿Cómo voy de tiempo? Después también hay que tener en cuenta que ya estoy listo, ¿no? En cuanto a amenazas, pues hay que ser conscientes de, ya te digo, desde un alojamiento rural aquí o en Arrales, donde sea, bueno, que hay una serie de amenazas. Es decir, hay destinos competidores en el Mediterráneo por razones económicas, de crisis o bélicas, pues ahora mismo están en el letargo, ¿no? Pero la recuperación de determinados destinos pues nos puede alterar, ¿no? La misma presión de la demanda sobre infraestructura, sobre recursos naturales, etcétera, etcétera. El cambio ya lo hemos visto. Vamos a acelerar esto porque vamos fatal, me imagino. Hay otro tema, que la conectividad de calidad no llega por igual a todas las empresas que están radicadas en nuestro territorio. Entonces es un poco preocupante que con esta disponibilidad tecnológica todavía haya problemas de... no hablemos de la terciarización de los espacios histórico-turísticos y el desplazamiento de la gente de toda la vida. De esto se está escribiendo ríos de tinta. Esto es ya no un problema de Valencia, Ibiza, Málaga, Barcelona, Madrid, Venecia. Es un problema que se está generalizando y que están muy bien detectados las causas, el origen y las posibles soluciones. Ahí es donde está lo complicado, ¿no? Ahí tenemos todavía una alta dependencia de los turoperadores nacionales y extranjeros, riesgo importante que hay que tener en cuenta de una posible recesión económica nueva, eso alteraría todos los planes, recrudecidos por todos los episodios bélicos que se están generando. Y un tema fundamental es el de la financiación de nuestros municipios turísticos, ¿no? Los municipios turísticos tienen unos sobrecostes en infraestructura, en instalaciones, en servicios, que suponen un esfuerzo brutal y no está compensado. Entonces aquí estamos perdidos ahora mismo en el debate de la financiación autonómica con todo el tema catalán. Pues yo creo que los municipios son los primeros que deberían ordenarse, y bueno, para eso están las federaciones, ¿no?, la nacional y la autonómica. El problema real de la financiación de los municipios. Soluciones sobre la tasa se está escribiendo, la tasa turística, todo lo que queramos más. Algo hay que hacer, porque el sobrecoste está ahí, y el problema es que todo ese sobrecoste no puede recaer sobre los ciudadanos. Alguna medida tendrá que recaer también sobre los que nos visitan. Es un tema que hay que estudiar. Esto volvemos a lo mismo, no un tema de hacer bandera política, sino de sentarse y ver
Yo sé que hay intentos de la Confederación de Empresarios de Andalucía, consejería, de sindicatos. Es un tema que hay que verlo con tranquilidad, pero el problema de la financiación es manifiestamente grave, no llega todo el dinero que debería llegar. Por supuesto, en el ámbito de las fortalezas, pues ya lo hemos visto. Estamos en un territorio que tiene un estilo de vida muy particular, ¿no? En el caso de la cueva, ¿no? Me acuerdo del copeo, ¿no? Ahí, la hospitalidad de la gente de la cueva, pues son activos muy importantes, ¿no? Y ya no hablamos de todos estos temas que tenemos proyección nacional e internacional, es decir, el escenario en principio de fortaleza es potente, esta cercanía de la Costa del Sol, el incremento de la oferta, de contenidos culturales, de ocio, de deportivo, de todo tipo, pues nos hace fuerte, hay emprendimiento, hay gente con ganas de montar cosas, ¿no? Ya me he pasado. Bien. Bueno, también he hecho las de atrás, pero yo me gustaría ya, no he terminado, pero me gustaría decir un tema, aparte de todo lo que hemos estado hablando, yo creo que la clave está en este siglo XXI, saber gestionar las diferencias, me llamo. Gestionar las diferencias sin acritud, entendiendo de que cada uno tiene sus posibilidades, sus recursos, entonces gestionar esas diferencias y complementarlas con las diferencias de otros. Yo creo ahí es donde está, es un matiz muy abstracto, pero en definitiva lo que quiere decir es que todos tenemos en este mundo que vamos de disponibilidad de tiempo, todo el factor tiempo es la clave, todos buscamos tiempo y este carpe diem en el que estamos instalados, como decía el maestro Ortega, aquí hay gente para todo, es decir, gente para ver las estrellas, gente para ver un tipo de orquídea, gente para ver una especie de pajarito. ¿Sí? Entonces, lo importante en un territorio es saber generar gestionar esas diferencias. Poco tiempo, hubiera dedicado un poquito más, pero bueno, con que nos hayamos quedado en que tengáis, sobre todo los más jóvenes, que el turismo es muy sensible y que sobre él interactúan muchos elementos. Gracias a vosotros por la iniciativa.